Vamos a presentar en esta ocasión a Gerardo González de la compañía Destiladora de Jamay. Destiladora Jamay. Venimos con Lisbeth, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y Juan Francisco para Tequila Professionals. En esta ocasión, Gerardo nos va a hacer favor de explicarnos cómo es que un difusor productor de tequila funciona. Gerardo, pues la palabra es tuya. Ok, bueno, pues vamos a iniciar explicándoles que aquí en la recepción del agave se corta o se raja en pedazos para alimentar la banda a un primer molino de cuchillas que le nombramos nosotros desgarradora. El objeto es de que la corte en pedazos pequeños. ¿Cuál es la desgarradora, Gerardo? Este primer molino. Perfecto. Al mismo tiempo, si se fijan, está alimentando una segunda banda que alimenta automáticamente al siguiente molino. El molino siguiente tiene, en lugar de cuchillas, tiene cadenas. Perdón, Gerardo, ¿de qué tamaño sale el agave después de la primera desgarradora? Bueno, no salen en pedazos uniformes, pueden salir hasta de 1 centímetro, 1 pulgada, okay, hasta de lo largo puede ser hasta 5 o así. El segundo, les comentaba, el segundo molino, en lugar de cuchillas tiene cadenas. El objeto de la cadena es que golpee a la fibra para desfibrarla y así que sí el agua pueda pasar entre la fibra y que se integren posteriormente los azúcares. La desmenuza. La desmenuza, exactamente. Lo que queremos es que quede similar como si fuera un estropajo. Se alimenta automáticamente, propiamente ya el difusor. El difusor es una banda que consiste en una banda perforada de aproximadamente 2,5 metros. El difusor tiene una capacidad teórica de procesar hasta 200 toneladas por 24 horas. Aquí dentro del difusor manejamos 4 variables, que es la velocidad de la banda, el espesor de la cama, o sea del agave desfibrado, la dosificación de agua y la temperatura, ¿sí? La banda la tenemos nosotros ahorita nosotros calibrada más o menos entre 9 y 10 metros por hora, de tal suerte de que el agave que está entrando tarda 3 horas en salir. ¿Qué longitud tiene el difusor? El difusor tiene una longitud aproximadamente de 28 metros. 28 metros. De largo. ¿Todos los difusores tienen más o menos la misma longitud? ¿Es una longitud de diseño ya? Así es, lo largo es igual, nada más lo ancho es cuando varía dependiendo de la capacidad. Existe otro de casi un poquito más de cerca de 3 metros de ancho y la capacidad de ellos es de 400 toneladas por 24 horas. ¿Estos equipos de dónde los trajeron? ¿Se fabrican aquí en México o los compraron en el extranjero? El difusor es de manufactura española. Sí lo trajimos por ahí, de España. Actualmente ya existe gente que los fabrica aquí en México. ¿Sí? Entonces, el difusor, como ustedes ven, son 28 bombitas. El proceso es de un retrolavado, se alimenta el agua y la función del difusor propiamente es una lavadora para que se integren los azúcares del sólido al líquido para posteriormente cocerlos, ¿sí? Nos comentabas que había compartimentos, son como tinas, ¿verdad? Aquí abajo, que es donde está cayendo el agua de lavado, ¿es correcto esto? O sea, cada una de estas bombitas es un diferente compartimento o tina. Efectivamente, si se fijan tiene cada bombita señalado más o menos lo que es el depósito o tina. Entonces al agua nueva o la que se le está integrando está al final del difusor para que venga por rebosamiento el agua y al inicio es donde está más rico en azúcares. Es decir, el agua viene en contraflujo de la fibra. La fibra viene en este lado y el agua va entrando por este lado y por abajo va fluyendo, rebosando las tinas. ¿Es correcto? Así es, efectivamente, de tal forma de que el agua cuando va a la salida, como es limpia,
necesitamos de que se integre hasta lo más posible todos los azúcares que contienen el agave. Qué interesante. Licenciado, ¿cuáles los grados Brix que tienen del jugo ya concentrado? Ok, mire, nosotros ya por experiencia los manejamos, lo podemos sacar arriba de 20, ¿sí? Pero nos ha dado mayor resultado entre 16 y no más de 18. Lo hacemos y aumentamos la eficiencia de operación de la máquina, nos da más fluidez y le aumentamos la capacidad de producción. Nosotros lo sacamos entre 16 y 17 Brix para que pase a segunda etapa, que es hidrólisis o cocimiento. Aquí al final de lo que es el difusor sale la fibra del agave ya exprimida. ¿Qué porcentaje de aprovechamiento de los azúcares tienen ustedes? Bueno, el agave no sufre ningún movimiento durante el recorrido de la máquina. Es bañado por el agua. Si el agua se filtra y se están integrando los Brix o reductores o azúcares, ¿sí?, al agua. La fibra sale efectivamente aquí. El molino que ven ustedes ahí es para sacarle hasta la última, ahora sí, aquí sí se expruga el agua y aprovechar el agua, tanto el agua como los azúcares que pudieron verse ido. Tenemos una eficiencia de entre 95-96% en esta primera etapa de extracción de azúcares. Y al término, ¿qué hacen con toda la fibra del agave que en este caso resulta como desecho? Ok, el agave, la fibra del agave ya como desecho, se tira en los patios y se le da un proceso de darle vuelta cada determinado tiempo y se vuelve un material que lo integramos nuevamente a los campos de cultivo de agave para enriquecer el suelo, ¿sí? Para esto le hacemos obviamente análisis en laboratorio para ver el contenido de hidrógeno, hierro, potasio, en fin, ¿sí? Y no lo tiene que ser autorizado por parte de la autoridad. Tengo una duda. Durante el proceso usted mencionaba que entra el agave aproximadamente con 28, 29 Brix, y una vez lavado sale del difusor aproximadamente a 17 grados Brix, ¿es correcto? Sale de la máquina, ¿sí?, el agua, pero el bagazo no pasa de tener 0.5% o 0.5 Brix ya en el bagazo. Okay. El agua lo estamos sacando a un contenido de 17 Brix, pero no quiere decir que si el agave entra con 28, 29 se estén tirando el resto, ¿sí? Sino que está diluido en el agua todos esos azúcares, ¿no? Así es, el agua, propiamente el agua con la integración de los azúcares, lo pasamos nosotros para la segunda etapa a 17 Brix, ¿sí? Pero el bagazo no lleva más del 0.5% de punto Brix, medio Brix, probablemente es de lo que se tire. En un sistema tradicional se tiran hasta 4 Brix. Gerardo, vamos ahora a ver qué es lo que sucede una vez que que la fibra es lavada en el difusor, ¿verdad? Donde hemos visto que el agua que trae este difusor ha lavado a la fibra y ha hecho a base de decantación de agua que el último tanque llegue a una concentración de 17 grados Brix. ¿Es correcto? Así es. ¿Correcto, Liz? Entonces, ¿qué pasa entonces? Ok, en la segunda etapa o paso del proceso, con las bombas que están ahí, se bombea líquido para llegar a esta segunda etapa, que son las autoclaves. En esta etapa del proceso, la función de las autoclaves es cocerlo a fuego lento para que la cadena de los azúcares naturales se desdoblen y se conviertan propiamente en azúcares. Es decir, la hidrólisis toma propiamente lugar aquí en las autoclaves, no en el difusor.
Así es, efectivamente. En el difusor nada más le extraemos los azúcares naturales, como son almidones, glucosas, fructosas de la planta. Y aquí se convierten en azúcar. Para posteriormente pasar a la tercera etapa del proceso, que ese azúcar se convierte en alcohol. ¿Cuánto tiempo dura este proceso de hidrólisis? Ok. Miren, un proceso normal, diríamos, o muchas de las plantas lo hacen hasta en 6 horas o 5. Nosotros lo cocemos hasta en 16, de 14 hasta 16 horas. ¿Sí? Lo que nosotros le nombramos un fuego lento. ¿Sí? ¿Para qué? Para tener una mayor eficiencia también. Ingeniero, tengo una pregunta para usted. Sabemos que existen algunos tequileros que elaboran lo que es esta bebida utilizando autoclaves para hacer propiamente la cocción de la piña del agave. En este caso ustedes utilizan estas autoclaves, pero para hacer la hidrólisis de lo que es ya el jugo del agave. En construcción, ¿cuál es la diferencia? ¿Existe alguna diferencia o son exactamente iguales este tipo de autoclaves? Bueno, viéndolas de fuera, parecieran iguales, pero en el interior hay la pequeña pero gran diferencia. En la autoclave que se utiliza para cocer la piña, se le inyecta directamente el vapor. El vapor directamente. Así es, y se cose, ¿por qué? Porque el vapor tiene que estar en todo lugar. Y esta autoclave nosotros la tenemos con un serpentín en el interior, en la parte de abajo, de tal suerte de que nosotros no aplicamos el vapor, pero para calentar el ducto, este ducto está calentando el demás jugo. Así es, entonces no tiene un contacto directo con el jugo, el vapor, si no se le elevaría también el depósito. Okay. La capacidad que nosotros tenemos. Entonces, cuando se cose la piña, tienen por allá el ducto aquel es para vaciar la autoclave, ellos recolectan mieles, le nombran mieles amargas. Exacto. Que esto no lo tenemos nosotros aquí. Otra pregunta, usted decía algo acerca de las partes podridas del agave antes de entrar al proceso, que había algo nos estaba comentando acerca de las partes de ese tipo de agave ya podrido. Ok, no le afecta en gran medida así, pero para cuando llegue el agave, nosotros para recepcionarlo, la persona que lo hace debe de tener la experiencia para ver la cantidad o porcentaje de pudrición que lleva. Nosotros por sistema no debemos de aceptar un agave que lleve más del 5% de pudrición. Vamos pensando que llegue con el 5 o el 8%. ¿Qué es lo que tiene que hacer el recepcionista? Se le saca una muestra del agave para que esta muestra sea representativa, no nada más de una piña, sino que tiene que seleccionar diferentes, y si él considera que es el 8% de pudrición, por cada kilo que él vaya a seleccionar, va a poner una octava parte también de pudrición para que esa muestra sea representativa. La muestra se tiene que componer del 40% del corazón de la piña y el 60% de la penca. Es decir, el 40% es corazón, 60% es penca o penca, o sea, ¿ustedes también cocen las hojas del agave entonces, las pencas? ¿O a qué le llama penca usted? La penca propiamente es lo que queda adherida al corazón, ya una vez rapada o jimada. Una vez que se hace la jima, ¿no? Así es, efectivamente. Eso es lo que, si se fijan, cuando se raja, tiene como si fuera algo similar, el corazón es casi como si fuera una jícama. Y la penca se está integrada alrededor del corazón. Entonces la piña se conforma 40% de corazón y 60% de penca. ¿Ustedes separan el cogollo de la cabeza de agave una vez trozada? No, inicialmente empezamos a hacerlo, pero no nos dio ninguna diferencia en cuanto a la calidad del producto. Para nosotros no tiene necesidad, porque metemos un agave que cuando menos tenga los años que debe de tener para adquirir la madurez. Entonces, cuando el agave está medio tierno, que no tiene inclusive los 22 grados Brix, definitivamente ni siquiera entra a la planta. Estamos viendo una tercera etapa del proceso que se llama fermentación. La fermentación consiste propiamente en convertir los azúcares en alcoholes,
mediante una inoculación de un microorganismo que nosotros vulgarmente le llamamos, o normalmente le llamamos levadura. El proceso nosotros lo damos de 72 hasta 80 horas. Volvemos otra vez. Hay quienes lo hacen en 6 o 9, 10 horas. Nosotros le damos hasta de 70 y 80 horas. ¿Sí? Okay. Entonces tenemos una capacidad, como ustedes pueden ver, son 16 tinas de 30,000 litros cada uno, y está prevista una segunda hilera para aprovechar al máximo la capacidad instalada que tenemos en la máquina. Perfecto. ¿Ustedes usan alguna levadura cultivada o es prácticamente una levadura común? O incluso hemos estado en plantas que utilizan levaduras que están ya en el aire para hacer su fermentación. Okay. Mire, tuvimos como en cualquier proceso, tuvimos fallas, claro, hasta no llegar a la levadura ideal. ¿Por qué? Porque es un jugo un poquito más agresivo el que sale del agave crudo que cuando se cose previamente. Entonces tenemos una levadura es importada, pero una vez que está aquí la reproducimos, se cultiva. Mientras estemos trabajando, pues la estamos reproduciendo, ¿sí? La levadura se reproduce y anda en el medio ambiente. Tenemos sembrados o plantados árboles alrededor de toda la planta por instrucciones de los técnicos para que se propague la misma levadura y que esté en el medio ambiente. Tengo una pregunta acerca de la fermentación. Usted dice que puede durar muchas horas. ¿Tienen las dos tipos de fermentaciones, la que es la alcohólica y la maloláctica? En la cual la maloláctica es en donde se forma una capa en la superficie, y lo que es la levadura ya prácticamente ya terminó su función de reproducción, ya murió la levadura. Entonces en los tanques, en la parte de arriba, se forma una nata, y todavía sigue habiendo otro proceso que se le llama una fermentación maloláctica. ¿Ustedes también la están trabajando aquí o nada más es la primera fermentación? Bien, muy buena pregunta. La levadura, tenemos nosotros un proceso para que se muera propiamente de alrededor de 72 entre 80 horas. Le damos posteriormente un reposo, ¿sí?, de otras 48 horas. Okay. Se vuelve a analizar y por instrucciones ya directamente del laboratorio, pues emprendemos ya el cuarto y último paso del proceso.